Continuamos con Saber Vivir. Amigos, buenas noches, esto es Saber Vivir. Por favor, les pedimos a los que nos están escuchando que puedan hacer sus llamadas al 225-3344, 224-2363. El tema es la automedicación. Doctor Gerardo Buroncle, un tema quedó en el aire, es el tema de las pastillas para dormir. Mucha gente utiliza de manera ya indiscriminada y es muy común tomarse una pastillita y hasta para relajarse. Sí, acá por suerte últimamente el ministerio ha tomado medidas en este sentido. Ya no se puede vender libremente ni los ansiolíticos ni los antidepresivos, porque en realidad este tipo de medicamentos genera no solo habituación, sino en muchos casos genera adicción. Las personas que empiezan tomándose una pastillita para dormir, se la toman al día siguiente y después de 5 años se la siguen tomando, pero ya no se toman una. Se tienen que tomar 2, 3 y a veces hasta un poco más. Las personas generan tolerancia y generan habituación y adicción hacia estos medicamentos. Y en muchos casos empieza como un tema simplemente de tensión, de estrés, no puedo dormir, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa y bueno, con una de estas pastillas mejor quiero dormir. Y muchas veces las personas se comienzan a meter de a poquito en este tipo de medicamentos y ya no pueden salir. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Si las personas están consumiendo este tipo de medicamentos y la empezaron precisamente con la automedicación, comenzaron a tomarlos. ¿Por qué? Porque la abuelita le medicaron y bueno, le sobraron pastillas y bueno, eran para dormir y yo me las tomé porque le quedaron ahí. Exacto. La mayoría de estas personas que está tomando estos medicamentos tienen que decirle a su médico, mira, estoy tomando esto, ¿me hace bien, no me hace bien? ¿Debo dejarlas, no debo dejarlas? ¿O cómo debo sustituirlas? ¿O cómo debo ir abandonándolas de a poco? Los medicamentos no solo tienen su indicación, sino tienen un tiempo de uso. No es que yo me tomo un ansiolítico y me lo voy a tomar el resto de mi vida. No es que yo me voy a tomar un antidepresivo y voy a tener que vivir eternamente tomándome un antidepresivo. Precisamente se llama medicación porque hay que medicar a las personas en el momento que tienen el problema o en el momento que tienen la enfermedad o el síntoma. Yo no puedo vivir pegado a una pastilla y no puedo vivir dependiendo de un medicamento. Más aún estos que sí, el uso es muy, muy delicado y no debe ser vendido y no debe ser utilizado por ninguna persona de cualquier manera, ¿eh? Acá hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. También es frecuente que cuando una persona ha tenido un banquete, digamos, me siento mal y recurre inmediatamente a los laxantes. ¿Cuán dañino es esto para nuestro organismo? Es muy serio esto porque primero empiezan como un tema de estreñimiento. Las personas que tienen problemas de estreñimiento, que no van al baño, pasan 2, 3 días y acá también viene, que son los más frecuentes. Le consultan a la tía, le consultan a la amiga, oye, y la otra le dice, bueno, yo me tomo tal pastilla y a mí me va de maravillas. Bueno, entonces la otra va y se lo toma. Pero muchas veces no son medicamentos que deban ser utilizados en forma indiscriminada y en forma general. Como te decía, lo que le hace bien a una persona no necesariamente le puede hacer bien a otra. Hay personas que son muy sensibles o un medicamento catártico, como le llamamos, es decir, un medicamento que entra y aumenta la motilidad intestinal, puede desencadenar no solo una evacuación, sino puede desencadenar una diarrea, una deshidratación. Y hemos tenido muchas personas que comienzan a consumir laxantes y terminan en una emergencia con un cuadro de deshidratación severa. Entonces es muy serio. Otros son entran en el juego, es decir, no me tomo este tipo de laxantes, pues no voy al baño. Entonces comienzan a tomar todos los días el laxante, comienzan a tomar ya 2, 3, 4, muchos laxantes. ¿Cuál es el problema también de esto? Es que no solo no cambian un poco el estilo de alimentarse. Ante las personas que tienen problemas de estreñimiento, lo ideal es tomar buenas cantidades de agua, aumentar la fibra en las comidas, ser ordenado en el tipo de alimento que estamos consumiendo y cierto tipo de grasas.
Porque si esta persona come muy mal, come mucho carbohidrato, no toma agua, pues muy mal está haciendo en tomar laxantes. Está obligando a funcionar su intestino de una manera que no debe funcionar. Terminan eliminando flora bacteriana, terminan con problemas digestivos muy serios y con diarreas esporádicas. Entonces, el uso de los antidiarreicos o el uso de los laxantes debe ser muy, muy controlado en realidad. También debe ser medicado, doctor, porque en la publicidad, si uno ve en la televisión, nos muestran una actitud donde sobre todo una mujer sale, ¿no? De que por diversas circunstancias pues no tiene las costumbres. Sí, sale una chica y toma su laxante y de ahí sale feliz de la vida porque ya se fue al baño. Y encima más delgada, ¿no? Exacto. Entonces lo que tenemos que tener es mucho cuidado con este tipo de medicamentos, porque no solo también, igual que los antidepresivos y los ansiolíticos, generan habituación, sino generan mucha tolerancia. Uh-huh. De repente ya no es solo un medicamento, una pastillita, es 2, ya me tomo en la mañana, en la noche, en la mañana, tarde, noche, y termino, como te digo, barriendo flora intestinal, cuando el problema no era el estreñimiento por una causa de motilidad intestinal, sino por un tema de mala alimentación. Ojo, la primera medida que se toma en una persona con estreñimiento crónico es definitivamente alimentaria, y de ahí se da una pequeña ayuda o se ve de qué manera estos medicamentos pueden ayudar en ciertas ocasiones. Hay un mito también, doctor, y quiero que nos aclare este tema, que cuando uno consume cualquier tipo de medicamentos, uno se vuelve adicto al medicamento y de cierta forma pues va a terminar un círculo vicioso que no va a dejar ni en un buen tiempo de consumirlo. El ejemplo más claro aquí son los antimigrañosos. Por ejemplo, las personas que sufren de migraña, ¿no es cierto?, se acostumbran a tomar un medicamento y viene una amiga y le dice, a mí también me duele la cabeza. Ah, no, tómate esta pastillita. ¿No es cierto? Esta persona simplemente tuvo una cefalea o un dolor de cabeza, de repente por una inflamación, no durmió bien, tuvo un problema viral, claro, pero se tomó un antimigrañoso. O sea, se tomó un medicamento que no era el que tenía que tomar y de repente le hizo bien, pero ficticiamente. Esto es como, por ejemplo, si pongamos un ejemplo, yo quiero tirar una bomba, ¿no es cierto?, para destruir un cerro. Bueno, mejor tiro la bomba atómica y destruyo toda una región. Es algo así, como un ejemplo directo. Entonces, yo estoy tomando un medicamento de amplio espectro que me inhiben muchas funciones dentro de mi organismo y ficticiamente me ha hecho sentir bien o mejor, o me quitó ese pequeño dolor de cabeza que pensé que era dolor de cabeza. Entonces, para el próximo dolor de cabeza yo me voy a tomar ese. Y para el siguiente me lo tomo, y me lo tomo, y me lo tomo, y ya me acostumbré a eso. Y como se venden libremente muchas veces estos analgésicos o estos antimigrañosos en las farmacias o en las boticas, bueno, yo ya no solo me compro cuando me duele la cabeza, sino me compro un frasco y lo tengo en mi casa, y cada vez que yo piense que me va a doler la cabeza o tengo algo, me tomo uno o me tomo dos y termino con una gastritis de la patada, termino lesionando la mucosa gastrointestinal, y hay muchos medicamentos de los cuales se consumen, sobre todo los antiinflamatorios, en forma indiscriminada, que comienzan a lesionar de una u otra manera el hígado. Tenemos inclusive lo que le llamamos la hepatitis medicamentosa. Es decir, por consumir grandes cantidades de antibióticos, antiinflamatorios, termino haciendo un cuadro de hepatitis, una inflamación de mi hígado que puede terminar seriamente en un cuadro más adelante, inclusive cirrótico. Justo sobre este tema quería hacer un comentario. Siempre las mamás o las abuelitas siempre te decían, ¿no?, es preferible curarte naturalmente porque los medicamentos te curan una cosa y te dañan otra. Te malogran la otra, ¿no es cierto? Es cierto. En realidad, por eso a veces hay que recurrir a la botica de la abuela. Uh-huh. Te duele la barriga, tómate un anisito. Te duele la cabeza, bueno, ponte unas hojitas de papa, no sé. La abuela era muy sabia, dicho sea de paso. Entonces estos medicamentos también nos ayudan, pero no hay que confundir tampoco. ¿Por qué? Porque hay centros naturistas en donde venden muchas cosas, pastillas naturales o jarabes naturales, que muchas veces ni siquiera tienen control sanitario y muchas veces ni siquiera tienen
control de Digesa ni de Digemid. Entonces hay que tener mucho cuidado de estos centros naturistas que, entre comillas, te venden muchos medicamentos naturales o de origen natural que al final son cualquier cosa y no son tan naturales, ¿eh? Justamente de ese tema quería hablar, doctor Buroncle, porque ahora han aparecido muchas boticas homeopáticas, que se llaman, así tienen de nombre, ¿no? He visto en muchos lugares de la ciudad. Hace algún tiempo salió en los noticieros de que un niño tenía una tos relativamente aguda y su madre fue a comprar un jarabe a estos centros naturistas y el niño murió. Es decir, le dio el jarabe para que le cure la tos y falleció lamentablemente este niño. Sí, es un tema bien serio, por eso te digo que estos centros naturistas o estas farmacias naturistas o inclusive las mismas farmacias homeopáticas en donde en realidad no tenemos un control de qué es lo que la persona está consumiendo, porque muchas veces son preparados. Bueno, te dicen que son preparados naturales, que son de minerales, que tienen síntesis de vitaminas, en fin, un montón de cosas, pero no necesariamente lo son, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, tenemos una llamada de María desde San Luis. Adelante, María. Aló. Hola, sí, María. te escuchamos, María, ¿Cómo adelante. estás? Buenas noches, doctor. Quería hacerle una consulta. Mira, yo soy alérgica a ciertos medicamentos, por lo que sí, casi siempre me automedico con los medicamentos que sí me son permitidos, porque tengo una relación de ellos. Lo que quería saber es que si es que en algún momento el utilizar esto continuamente, estos medicamentos que sí son permitidos para mí, puedo crear alguna alergia a ellos también. Oye, acá hay algo también bien importante, ¿no es cierto? Las alergias de las personas que tienen. De repente hay una persona que es alergia a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y bueno, comienzan a consumir mucho otros medicamentos. Sí, hay un aumento en la sensibilización de estas personas. Entonces, muchas veces también hay jarabes para la tos, hay jarabes para los resfríos o los antihistamínicos que tienen dosis mínima de antiinflamatorio. Y sin querer, esta persona consume ese alimento y puede hacer alergia no solo ya al antiinflamatorio, sino también al otro componente que hace reacción cruzada. Entonces, si las personas son ya alérgicas, siempre antes de tomar cualquier cosa, tienen que tener mucho cuidado y preguntarle a su médico. Es lo mejor que podemos hacer. Bien, doctor, nos vamos a nuestra pausa comercial, pero le recordamos los teléfonos a nuestros oyentes: 225-3344, 224-2363. El tema es automedicación.